Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal de YouTube Investigando la Historia y me encuentro nuevamente en compañía del profesor Fabio Restrepo. Buenas tardes profesor, ¿cómo está usted? Bueno, buenas tardes a usted y a todas las personas que siguen este tipo de charlas, a todas las personas que le siguen las redes sociales. Para todos una muy buena tarde desde aquí. Bueno, profesor, por la situación del internet, tanto en su país como en el mío, estamos medio lentos de imagen, pero bueno, pedir a los seguidores que se concentren en el mensaje, en el audio. El título de hoy, de esta charla, va a ser La apocalíptica entre la esperanza y el desacierto. Correcto. Pues la verdad es que todos estos días me han hecho muchas consultas con respecto a la apocalíptica, pero todo esto fundamentado en el hecho de la pandemia que se viene viviendo. Entonces, ahí me han llegado preguntas desde todos los ángulos. Bueno, esto es el fin del mundo, esto se va a acabar ligero, esto ya no va más. Entonces me dicen, bueno, ¿y qué pronunciamiento tiene uno desde la filosofía con respecto a esto? Y pues también de la filosofía aplicada al ámbito religioso. Mm, todo, todo es un problema, se resume a un problema hermenéutico, ¿cierto? A uno le han preguntado muchas veces que haga la diferenciación entre exégesis y hermenéutica, cuál es la línea divisoria entre hermenéutica y exégesis, y la verdad es que ha habido una mala comprensión con respecto a esto, porque digamos antes del siglo XX, la hermenéutica era una ciencia y también un arte aplicado al estudio de los textos, pero después del siglo XX, con Heidegger, con Husserl, con Gadamer, la hermenéutica tiene un giro totalmente diferente. Eh, bueno, ¿cuál debe ser la finalidad de la filosofía como tal? No debe ser simplemente llenarnos la cabeza de conocimiento, sino tener una vivencia, una practicidad con respecto a la filosofía. Entonces, ha sido una característica mía en todos estos ensayos y videos, invitar a hacer ciertos ejercicios que nos sirven para corroborar lo que vamos aprendiendo. Si yo le hiciera a usted una pregunta con respecto a que, dígame, ¿qué hizo el día de hoy? Dígame, ¿cómo es un día en su vida? Pero le pongo un antecedente, es que no debe mencionarme ni uno solo de los objetos que le rodean, ni uno solo de los objetos con que interactúa. ¿Usted cómo me describiría cómo fue su día? Ay, está difícil, porque en todo uno interactúa con algún objeto, ya sea el celular, el refrigerador, la cocina, siempre hay un objeto de por medio. Esa. Entonces, en ese sentido, es muy grande el acierto del filósofo Ortega y Gasset cuando decía que vivir es lidiar con las cosas del mundo, ¿cierto? Cuando usted dice, bueno, me levanto, ¿se levantó de dónde? Bueno, me levanté de mi cama. Me puse en los pies, ¿qué se puso en los pies? Las pantuflas. Me dirigí a la cocina. ¿Qué hizo? Cogí una sartén. ¿Qué hizo con la sartén? La puse encima de la estufa. ¿Qué hice? Freí unos huevos para el desayuno. Entonces, siempre todo lo que hacemos está relacionado con todas las cosas que nos rodean, ¿cierto? Entonces, vivimos inmersos en un mundo de entes, ¿cierto? Si quiere, llamemos las cosas como para que la gente no se enrede mucho. Son entes, pero llamemos las cosas. Vivimos rodeados de un mundo de cosas, como para hacer la charla un poquito más sencilla. Entonces vivimos en ese mundo, rodeados completamente de ese mundo. Y bueno, ¿cómo hacemos para que ese mundo de cosas de las que vivimos rodeadas llegue a nosotros, a nuestra interioridad? ¿Cómo hacemos de ese mundo mi mundo? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo lo convertimos en mi mundo? Pues sencillamente lo convertimos en mi mundo a través de la hermenéutica. Bueno, y muchos dirán, ¿cómo así? Pero ¿qué tiene eso que ver? Pues bueno, la hermenéutica no es simplemente un arte ni una ciencia, sino el modo de ser del hombre. El hombre vive en una situación hermenéutica. Lo vive usted, lo vivo yo, y lo vive cualquier persona que escuche este video. Todos vivimos en una situación hermenéutica. Es la única forma que hacemos, que todos los objetos pasen del mundo a constituirse en mi mundo. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Aquí tengo un metro. Esto es un metro, ¿cierto? ¿Para qué es un metro? Pues es para tomar medidas, ¿cierto? Técnicamente eso es un metro. Esto toma medidas. Pero da la casualidad de que esto no es simplemente un metro. Esto es el recuerdo de mi padre, que era carpintero. Entonces, mire que
todos los objetos adquieren un sentido mediante la hermenéutica y pasan de ser parte del mundo a ser parte de mi mundo personal. Eso lo olvidamos nosotros muy constantemente y es un error que cometemos todos. Nos adueñamos del mundo, nos apropiamos del mundo, nos apropiamos de todos los objetos que nos rodean a través de una función hermenéutica. La hermenéutica es la forma en que el ser humano se encuentra en el mundo. Por eso la pregunta por la diferencia entre exégesis y hermenéutica no está bien redactada. No lo está por el hecho de que la hermenéutica no es una ciencia o un arte para interpretar libros, sino la forma en que el ser humano entiende el mundo en el que habita. Y esto lo vamos a tener que tener muy presente cuando hagamos la charla con respecto a la apocalíptica. No podemos perdernos de ese punto, este punto de la hermenéutica. Un asunto muy claro. Respecto a ¿por qué en el siglo XX cambia el tema de la hermenéutica? Ya no se le ve como una ciencia. ¿A qué se debe? Se debe a que ya el ser humano no se pregunta por el texto, sino por la condición de quien lo interpreta. Ahí ¿está el texto como tal? Sí, está el texto. Pero el texto se interpreta a sí mismo. No. ¿Quién interpreta el texto? Nosotros. ¿En qué condición nos encontramos nosotros para interpretar un texto? Todos nos encontramos dentro de una determinada perspectiva cultural e histórica a la hora de interpretar. Fuera de eso, el hombre no se pregunta solamente por el sentido de un texto, sino que se pregunta por el sentido de todas las cosas que existen. Otro ejemplo, todos vivimos en un mundo en que todas las cosas son cosas para un para, y le voy a explicar eso. El martillo es el martillo para poner el clavo es para colgar el cuadro es para recordar a mi padre. Todos los objetos se interrelacionan. Al interrelacionarse todos los objetos, el hombre construye su propio mundo. Por eso la hermenéutica pasa de ser una ciencia y un arte a ser la forma en que todo el mundo se encuentra dentro de un mundo de objetos. Entonces ya con Heidegger y con Gadamer se propone lo que es el círculo hermenéutico y se ponen a ver de que las cosas no son simplemente cuestiones para interpretar textos literarios, sino para comprender nuestra propia vida. La hermenéutica es la forma en que Carla, en que Fabio, en que Jorge, entre Wittgenstein, todos comprenden su propia vida. Eso es una forma. Metámonos esto en la cabeza para que lo podamos llevar a cabo con lo que vamos a decir más adelante y lo entendamos para el resto de nuestras vidas. Todos vivimos dentro de una situación hermenéutica. Ningún ser humano escapa a ella, ninguno podemos escapar a eso, porque todos vivimos en base a la interpretación, a lo que las cosas significan para mí. El ser humano no se pregunta solo qué son las cosas, sino qué significan las cosas. Otro ejemplo, usted ve un camino, ¿cierto? Bueno, ¿qué es un camino? La ciencia, pues una franja en el suelo constituida por átomos. Pero ¿qué es más aparte de eso? Es el camino que lleva a mi casa. Es el camino que lleva al lugar donde está la mujer que amo. Es el camino que lleva al lugar donde están los hijos que yo amo. Mire que el hombre no es solo un hombre de preguntas por lo que son las cosas, sino por lo que significan las cosas. Cuando nosotros perdemos de vista que el hombre no se pregunta por el qué son las cosas, sino por el que solo significan, perdemos el horizonte del entendimiento. ¿Qué significan las cosas? El ser humano es un hecho para preguntarse qué significan las cosas. Y ese significan las cosas no es más que el preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene esto que ver para mí? ¿Y qué tiene que ver esto en mi vida? Eso siempre presente en la mente a la hora de interpretar. Entiendo. Y explicando ya bien el tema de la hermenéutica, ¿cómo pasamos a la exégesis? ¿Cómo podemos comprender lo que es la exégesis? Bueno, la exégesis se ha dicho que es la puesta en escena o la puesta en acción de unas herramientas de trabajo que llevan a una correcta comprensión. Pero ya nos demos cuenta de que no se trata simplemente de comprender textos. Así que entre exégesis y hermenéutica no hay una línea divisoria que uno diga son totalmente claras. Se divide la exégesis de esto y se divide la hermenéutica de esto. ¿Por qué? Porque la exégesis
propone método, la hermenéutica propone método. En la exégesis se da interpretación, en la hermenéutica se da interpretación, ¿sí? En ambos casos se da trabajo, se hace labor, tanto en la exégesis como en la hermenéutica. Por eso es que cuando usted mira libros como tal sobre exégesis y hermenéutica, las cosas que se dicen de una pueden fácilmente predicarse a las otras, sin encontrar una diferencia exacta entre una cosa y entre la otra, porque exactamente no la da. Ya, entonces es No. ahí donde radica esta confusión que tiene la gente en poder diferenciar lo que es exégesis y hermenéutica. Y escuchándolo a usted, puedo pensar que ambas se complementan. Es que ambas se complementan porque no hay unas notas características de que una pertenezca a la otra. Cuando uno va a establecer una diferenciación, lo primero que tiene que establecer es lo que uno llama notas características. ¿Qué cosas tiene un ente de comparación que no tiene la otra? Pero a la casualidad de que lo que contiene la exégesis también lo encuentra usted en la hermenéutica, porque se ha dicho falsamente que la hermenéutica es la actualización del texto. Es mentira, la hermenéutica no es la actualización del texto, la hermenéutica es el comprender. Esto era lo que Heidegger trataba de diferenciar entre interpretar y comprender. Primero, la exégesis anterior al siglo XX decía que tenemos que interpretar para comprender. Con Heidegger decimos lo contrario. Podemos interpretar porque antes comprendemos. Y comprender es la situación vital en que se encuentra cada persona, que no existe el vacío nociológico, no existe la mente en blanco. La mente ya tiene cantidad de cosas, de criterios y conceptos, y ese es el comprender. Y a partir de ese comprender, vamos a la interpretación. Ok, profe. Entonces, ya teniendo esto claro, ¿podemos pasar a las preguntas? Sí, por supuesto. Bueno, tengo una primera pregunta respecto a la apocalíptica entre la esperanza y el desacierto. ¿Qué es el género literario apocalíptico? Bueno, muy interesante la pregunta. No le voy a decir qué es el género literario apocalíptico, pero sí le voy a decir los elementos básicos que lo conforman para que usted ya pueda construir su propia definición. En primer lugar, el género literario apocalíptico es idealista. Usted y yo habíamos hablado en un video la vez pasada, que es algo que veo que la gente poca atención le presta, entre las cosas como son y las cosas como deberían ser. ¿Se acuerda? Que habíamos hablado sobre eso, que esa parte recorría la Biblia de principio a fin, las cosas como son y las cosas como deberían ser, para que vaya tomando nota. ¿Por qué es idealista? Porque parte del siguiente postulado. Las cosas no son como deberían ser. Sin ese postulado, la apocalíptica desaparece. Es uno de los principales fundamentos de la apocalíptica. ¿Por qué? Porque la apocalíptica dice, mira, el estado actual de cosas no tiene por qué ser así y no debe de ser así. Entonces tiene una visión idealista del mundo. Es uno de los primeros elementos de la apocalíptica. Visión, es una visión idealista del mundo, ¿cierto? Y en esa visión idealista se da una dualidad. ¿Cuál es la dualidad? El bien y el mal. Ambos construyen el pensamiento apocalíptico, ¿cierto? Otro punto importante, la apocalíptica parte de un postulado de fe. Existe un Dios. De ahí parte la apocalíptica. Tiene obligatoriamente un postulado de fe. Existe Dios en el pensamiento apocalíptico. Y es por esa razón que las cosas no deben ser así. Entonces, mire, juntamos este pensamiento con el pensamiento anterior. ¿Por qué las cosas no deben ser así? Ah, sencillo, porque existe un Dios. Entonces, si existe un Dios, las cosas no tendrían que ser como son en la actualidad. ¿Entiende la diferencia o la unión entre ambos conceptos? Ahí es donde se realiza la apocalíptica. Todo pensamiento apocalíptico parte de una persona que mira el mundo y extrañado dice, bueno, si yo desde mi fe postulo la existencia de un Dios, ¿por qué es que el mundo marcha como marcha? Se da el estado actual de cosas, el estado presente de cosas y el estado futuro de cosas, donde dentro de la apocalíptica juega la escatología. Bueno, se llegará a un punto en que las cosas no sean así, porque este Dios dice que las cosas no deben ser así, sino que deben ser de otro modo. Entonces, ¿cómo sabemos que las cosas van a ser de otro modo?
Bueno, se pregunta la poesía, bueno, ¿y usted cómo sabe que las cosas van a ser de otro modo, que las cosas van a cambiar? Entran los factores más importantes de la apocalíptica. ¿Y sabe cómo se llama? Revelación. De hecho, usted sabe que la palabra apocalipsis significa eso, revelación. Entonces, el apocalíptico dice, las cosas no van a ser siempre así. ¿Por qué lo sabe? Porque Dios nos lo ha revelado. Entonces, mira una de las partes importantes del género apocalíptico. Parte de la idea de una revelación. Parte de la idea de la existencia de un Dios. Parte de la idea de que el estado actual no debe ser el estado definitivo de las cosas. ¿Por qué? Porque hay un Dios que determina que las cosas deben ser diferentes. ¿Sí? Entonces, en ese modo de ser de las cosas, que deben ser de otro modo, se dan dos factores importantes. Para unos, la condenación. Para otros, la salvación. Sin eso tampoco se da ningún pensamiento apocalíptico. Tiene que haber una culminación de las cosas y tiene que haber una culminación de las cosas en base al plan y establecido de Dios. ¿Qué indica eso? Que la apocalíptica tiene una visión determinista de la historia. Como las cosas se dijeron, así tiene que ser. Y otra finalidad es que tiene una función teleológica de la historia. La historia tiene una finalidad. La historia va a llegar a un punto en especial. Profesor, ¿y este libro, El Apocalipsis o Revelación, en qué año se escribe aproximadamente? Bueno, sobre eso pues hay una discusión pequeña porque se dice que se escribe entre 85 al 95, pero hay otros autores como Koch que dice que se escribe más o menos hacia el 65. Es una de las posturas que se dan ahora, ¿cierto? De que eso más o menos se escribe hacia el 69. K.L. Guntry es uno de los que dicen, bueno, esto según las bases debe ser anterior a la destrucción del templo. Pues para mí eso no incluye ninguna diferencia entre la fecha de unos cuantos años. Pues tal vez para la persona que es religiosa, pero para mí no lo hace, no hace diferencia. Sea como sea, es un escrito de hace mucho tiempo atrás. Ajá. Y bueno, en el contexto de aquellos años, ¿cómo era el sistema político, el sistema religioso en los tiempos en los que se escribe este libro? Esto es una pregunta muy interesante, porque hay algo que olvidamos constantemente en el género apocalíptico. ¿Y sabe qué es? Que el género apocalíptico es un género de resistencia. ¿Cómo así que es un género de resistencia? Es un género de resistencia política. Es un género que indica que las cosas van a tener una finalidad y una finalidad contra toda forma de opresión. Por eso la literatura apocalíptica, de una u otra forma, también es literatura subversiva, porque ella le dice a los gobiernos, ustedes no tienen la última palabra, ustedes no tienen la última razón, el que tiene la última razón es Dios, que como dijimos anteriormente, es el dueño de la historia. Entonces, la apocalíptica tiene también la función de decir, mire, las cosas van a terminar, pero van a terminar a favor de los justos. ¿Qué es lo que se espera hoy en día? Ahí es mi última pregunta. Es común ver por esta incertidumbre, este miedo que hay en varias personas, en varios grupos religiosos o denominaciones cristianas que se está llegando a los tiempos apocalípticos, que van a venir las trompetas, que esta es una de las plagas, que viene el fin del mundo, la nueva Jerusalén y cuánta cosa que se lee en internet. Hay miedo, porque esto del coronavirus, esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, para muchos es algo nuevo. Le pregunto, profesor, ¿esas profecías del Apocalipsis son aplicables en estos tiempos? Qué buena pregunta. Menos mal que nosotros hicimos una larga introducción al respecto. Volvemos al principio. Todo ser humano habita una situación hermenéutica. El creyente habita una situación hermenéutica que en base a unos presupuestos de fe lo lleva a interpretar hermenéutica, a interpretar la historia en base a las tradiciones que ha recibido. Pues el cristiano, en base a las tradiciones que ha recibido, interpreta todos los sucesos. Por ejemplo, el suceso de ahora con el coronavirus. Lo está interpretando de esa manera. Mire, los fines del mundo se han postulado desde hace mucho tiempo atrás, desde la peste bubónica,
desde los comienzos de la Primera Guerra Mundial, de los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, desde todos los descalabros financieros. Yo no sé si usted se acuerda, de pronto sí, porque usted sí pertenece a esta generación mía, cuando hubo los problemas de Estados Unidos con Saddam Hussein. De hecho, usted busca un libro que publicaron que se llamaba Babilonia Renace. Y era que estaban diciendo que, según la Biblia, con Saddam Hussein iba a renacer el imperio babilónico y eso iba a traer el fin del mundo. De hecho, busquen en las redes sociales que ahí está el libro, se llama Babilonia Renace. Y la pregunta de hoy es, ¿y a dónde está Saddam Hussein? ¿Mm? Claro. ¿En, en dónde quedó Saddam Hussein? Entonces, ¿qué pasó con todo ese derroche de escatología que decía con Saddam Hussein? Listo, inició el fin del mundo, va a renacer el imperio babilónico, esto lo dice la Biblia. Vez tras vez vemos lastimosamente, y será para dolor de muchos, el fracaso de la escatología. El fracaso en el sentido de que se busca y se busca y se busca y las cosas pasan. Usted se va a dar de cuenta de que esto va a pasar, de que esto va a terminar. Y otra vez las cosas no van a ser ningún fin del mundo. De hecho, en base a las estadísticas, como está planteada las cosas, esto no alcanza a llevar mortandad a la tercera parte de la población mundial, no alcanza, no alcanzaría, que es lo que postulan muchos cristianos escatólogos. La tercera parte va a morir, no, no alcanza la tercera parte. No alcanza ni siquiera una cuarta parte, tampoco lo alcanza a terminar. Sí, cada época tiene acontecimientos, sucesos trágicos que siempre llaman la atención de este grupo religioso y que lo asocian a señales del fin de los tiempos. Cada época tiene terremotos, guerras o pandemias, enfermedades y un montón de cosas, pero yo desde niña recuerdo el año 2000, fin del mundo, 2012, fin del mundo, o sea, siempre lo asocian a un término, a que todo se va a acabar, y me imagino que este grupo religioso quisiera que ese tiempo llegase donde viene este Dios justo y va a salvar a algunos y a otros los va a condenar, porque es lo que están esperando, o sea, llevan más de 2000 años esperando. Es eso lo que hablábamos. La pregunta es, cuando esto pase, ¿qué van a hacer las personas que decían que esto era el fin del mundo? Como pasó cerca de 1914 en la Primera Guerra Mundial. Esa sí era oíres de guerras y esas tres guerras, y eso fue una guerra mundial que nunca se había visto. ¿Qué pasará cuando esto se vaya y el tan anhelado fin del mundo no llegue? Habrá que seguirlo posponiendo, esperaremos otra calamidad para seguirlo pronunciando. ¿Por qué? Porque como dijimos en el principio, con respecto a la esencia de la apocalíptica, hay un ideal. El mundo no debería ser así. Entonces, ¿qué hace el creyente, el hombre de fe? Dice, bueno, esto ya va a llegar el fin del mundo, esto por fin va a cambiar, los malos van a ser condenados y nosotros que hemos sido justos a disfrutar de la gloria, a vivir bueno con el Señor. ¿Sí? Entonces, sí, es que sí hay un postulado idealista, siempre hay un postulado idealista con respecto a eso. El ser humano no quiere aceptar la realidad, no la quiere aceptar, él cree que esto debe cambiar y que si no lo cambia el hombre, lo cambiará el Dios, pero lo han venido diciendo desde hace cerca de 2000 años y lo cierto es que no cambia nada, no cambia nada. Perdona, me meto aquí el pensamiento del gran Jean-Paul Sartre, que decía, bueno, yo no me desgasto peleando sobre la existencia de Dios, para nada, ¿cierto? Lo que dice el existencialismo es que aunque Dios existiera, nada cambiaría, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la pregunta. El mundo desde hace 2000 años, más de 2000 años, muchísimo más de 2000 años atrás, es la misma porquería que ha sido de siempre. La misma porquería que nosotros hemos conocido, es la misma porquería que ha sido años atrás. Y lastimosamente lo va a seguir siendo. Lo va a seguir siendo, lo va a seguir. Hasta que el ser humano tenga humanidad, el mundo va a seguir siendo la misma porquería. No van a haber cambios especiales. Mire, hay algo muy significativo. Eh, el creyente vive hablando sobre el juicio y la justicia de Dios. Claro, es muy fácil aplicarla a un fenómeno como estas pandemias, pero cuando usted se lleva ese caso a casos particulares, la cuestión de la justicia falla. Mire, Carla, qué bueno sería que verdaderamente hubiera un Dios que condenara a ese político que a punta de mentiras llega al poder y se roba los dineros del pueblo. Qué bueno, ¿cómo sería eso de bueno? Qué bueno fuera eso. Pero ¿sabe qué es lo que vemos? Que estos desgraciados viven a sus anchas.
viven largas vidas, viven colmados de dinero, colmados de bienestares y no pasa nada. Como el Salmo 73, si no me equivoco, es lo que lo dice. Viven excelente, viven espléndidamente, ¿cierto? Qué bueno que la persona que se adueña de esos dineros, de los comedores escolares y le quita la comida a esos niños que van a la escuela, le cayera un rayo, ¿cierto? Con un letrero que diga, murió por robarle la comida a los pobres. Oiga, ¿usted se imagina un mundo así? Qué excelente sería. ¿Cómo sería esto de bueno donde se hubiera la justicia de Dios de esa manera? Qué diferentes serían todas las cosas. Que Pero sería ¿sabe qué es lo triste? Eso no se da. ¿Mm? que se pudiese ver esa No, justicia a diario, no esperar que se ¿cierto que acabe sí? este mundo ¿Mm? para ver esa justicia, verlo ahora ya. Y exacto, imagínense ese rico que despoja al pobre de lo poco que tiene para enriquecerse más con una riqueza que no alcanza a gastársela en 10 vidas, de llegar al castigo divino. Mira, ¿usted por qué hace esto? Aquí le viene nuestro castigo divino. ¿Cómo sería de buena la vida así? Pero lo que hemos visto es que esa justicia no la hay. Entonces, ¿qué hace la persona creyente? Postula esa justicia de una manera escatológica. Eso sí va a suceder, pero en el final de los tiempos, donde a ninguno nos consta. Verdaderamente en mi caso, esa justicia no me sirve para nada, porque no sé ni siquiera si sea verdadera, ni siquiera me consta, y la verdad no me satisface para nada. Ujú. No vemos ese castigo. Entonces si el cristiano promulga de que esto es un castigo de Dios, quisiéramos ver esa justicia en cosas más puntuales, como los casos que mencionamos anteriormente. Ajá. Veo ese tipo de justicia más como un consuelo para ellos, una esperanza. Ya no importa mi vida es pobre, mi vida es trágica, es una porquería, sufro, lloro, pero luego va a venir la alegría, el gozo. No importa que este sea malo, que robe, que mate, no importa porque luego viene la justicia para él. O sea, me imagino que es más un consuelo, una esperanza. Ya vio por qué así es que es el título de la charla, la esperanza y el desconsuelo, porque uno se la pasa esperando, esperando y tristemente nada sucede. Usted me hizo acordar de cuando yo era católico y en la misa, la liturgia católica romana, que se dice, acuérdate de aquellos que murieron con la esperanza de la resurrección. ¿Cuánto tiempo se lleva esperando eso? Todo el mundo muere cuando muere con fe esperando algo que llegará. Qué dificultad y qué improbabilidad eso. Por eso es que decimos entre la esperanza y la desilusión. Usted misma sabe que en estos grupos hay muchas personas que no tienen fe, Ajá, pero la tuvieron. Muchos eran creyentes, ajá. ¿cierto? Muchas personas eran creyentes. Y de hecho, no es que sean ateos porque odien a Dios, ni porque les dé la rabia a Dios, sino porque se dieron cuenta de que esperan, esperan y esperan, y solo llega desilusión. ¿Sí? No llega nada de lo que se espera. Entonces, ¿qué termina la gente haciendo? No quiero lidiar más con fe, no quiero saber nada de fe, no existe ninguna justicia divina, no existe ninguna ayuda divina. Yo lo dije sin tener que meterme en un tema muy espinoso. El problema de Dios no es el problema de que Dios no pueda existir. Que se diga, no, es que hay unos argumentos que demuestran que Dios no puede existir. Eso tampoco es cierto. El problema de Dios es un problema existencial. ¿Para qué me sirve Dios? ¿De qué me sirve a mi Dios? Aunque existiera, ¿de qué me serviría si no se hace realidad en la vida? Ese es uno de los grandes problemas del ateísmo moderno y es uno de los grandes problemas del teísmo moderno, en buscar que las personas crean a pesar de que todas sus experiencias dicen totalmente lo contrario. Bueno, profesor, interesante, oigan, la conversación de hoy. Y espero, a ver si usted tiene tiempo la próxima semana, grabar otra charla más, porque de verdad que es agradable y aprendo yo y aprenden todos los que me estaban ahí pidiendo por Messenger, por favor, dile al profe Fabio que grabe otra charla. Así que, bueno, espero que tenga más tiempo, profe, para investigando la historia, para otorgarnos otra grabación más. Pues yo creo que con esta cuarentena lo que nos va a quedar es tiempo. Esto está muy maluco. ¿Sí? Esto es aburrido, esta cuarentena. Es verdad. ¿Ah? Es verdad, tenemos Pues harto tiempo libre hay, ahora. que, hay que salir
hay que salir vivos de ella para poderle decir a los fundamentalistas, si ve que no era lo que usted decía, muchachos, no se ponga a alarmar la gente con cosas que no van a suceder. Claro. Bueno, profe, nos despedimos de la gente. Le agradezco nuevamente su tiempo. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos escuchan, que nos prestan su atención. Uno sabe que quedan muchas cosas por decirse porque esta es una charla muy reducida, o sea que metimos demasiadas cosas en un espacio muy pequeño, Muy ¿cierto? reducido. Y recordemos algo, que reducir siempre es que, a ver si se acuerda, yo lo dije en una ocasión, ¿m? Reducir es siempre limitar. Entonces, todos los temas quedaron limitados por cuestión de que los reducimos a un espacio muy pequeño. Sí, Pero ya tendremos tiempo para ampliarnos o aclarar ciertas dudas. claro. Bueno, que hoy día comenzamos con un tema bien amplio, que era hermenéutica, exégesis, así que eso ya nos quitó el tiempo para las demás preguntas. Es correcto. Pero era necesario hacerlo para poder tener la gente un contexto de qué es lo que hace un cristiano, sino más que interpretar el mundo en que vive como lo interpreta usted o como lo interpreto yo. Exacto. Muchas gracias, profe. Gracias a los amigos que nos siguen. Bueno, listo, Carla, que esté muy bien, muchas gracias.